Pues sean todos bienvenidos a nuestra casa, la Iglesia Bautista del Camino. También saludamos a los que nos siguen por el internet. Déjenme decirle que estoy sorprendido por lo que Dios está haciendo en internet. Estuve revisando hoy y hay algunos videos hay uno que ya tiene 669 visitas. O sea que la gente los está visitando. Así que un medio de evangelismo que usted puede desarrollar es entrar al YouTube, buscar los videos, ponerlo en su página de Facebook y compartirlo con todos sus amigos. Háganlo. Si lo ven, gloria al Señor. Si no lo ven, bueno, gloria al Señor, porque usted no quedó. Es un medio más de poder compartir lo que está ocurriendo. Bien, pues hoy vamos a continuar con la segunda parte de la lección que iniciamos la semana pasada. ¿Recuerdan? Cuyo título era la separación o doctrina de la santidad, como quiera usted llamarle. Habíamos dicho, y voy a resumir para que podamos ubicarnos en tiempo y en espacio, que cuando hablamos de separación, estamos hablando de 4 palabras que se usan en la Biblia para hablar de lo mismo, que son separación, santificación, santidad y santos. Estas 4 palabras significan ser apartado. Entonces, vamos a repetirla: separación, santificación, santidad y santos. ¿Significa qué cosa? Ser apartado. Decíamos que la Biblia es santa porque está apartada del resto de la literatura. No tiene nada que ver con ella. Dios es santo porque no tiene nada que ver con el mundo ni tiene nada que ver con los ídolos. Por eso es apartado. Y preferimos usar la palabra separación, porque lo cierto es que debido a nuestro contexto cultural hispano, si nosotros usamos la palabra santo para referirnos a esta doctrina, la mayoría de la gente va a pensar enseguida en ¿quiénes? En los santos católicos: San Francisco, San Antonio de Padua, San Pacomio, San Andrés, San Pedro, San Lucas, San Judas Tadeo, San Pedro de San Pío de Pietrelcina, San no sé quién, en fin, todos los santos que tiene la Iglesia Católica dentro de su panteón, dentro de su círculo de adoración. Recordemos que se usa la palabra santo para referirse al creyente. ¿Por qué? Porque el creyente es que apartado del mundo, ¿para quién? Para Dios, a través de Jesucristo. Y que esto era lo que se conocía como separación posicional. ¿Por qué? Porque me pone en una posición. O sea, cuando yo creí en Jesucristo, Dios me apartó para sí y me puso en la posición de santo. Y esa separación práctica, porque implica vivir como lo que soy ahora, vivir como un santo, vivir como alguien que ha sido apartado para Dios y vivir como Dios. O sea, se trata de ser separado para el Señor y separado de lo mundano. Y esa es la doble cara de la santificación o separación. Decíamos también que la base por la cual creemos en la separación práctica o santidad, una es la naturaleza de Dios. Dios es santo y yo tengo que ser santo. Él dijo: ser santos como yo soy santo. La otra base es la redención, o sea, el rescate que Él hizo a través de Cristo para con nosotros. Cómo Él nos rescató de la muerte, del infierno, nos sacó del mundo, nos separó para sí, para que ahora seamos parte de su reino y vayamos al reino de los cielos. Entonces, el precio del pago de mi culpa debe moverme a practicar ¿qué cosa? La santidad. Cuando yo no practico la santidad, yo estoy teniendo por inmunda la sangre de Cristo. Estoy tirando por el piso el pago que Él tuvo que hacer por el perdón de mis pecados. La otra base era la regeneración. Y citábamos 2 Corintios 5:17. Recuerden que regeneración significa nuevo nacimiento. Jesús dice en Juan: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no verá el reino de Dios. ¿Y por qué está diciendo eso? Porque el que ha nacido de nuevo en Cristo ha nacido para andar como hijos de Dios.
Dice la Biblia, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos un pueblo santo y sin mancha delante de Él. Ese es el propósito de Dios. Y llegamos al clima cuando dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y todas estas tres bases, o sea, la naturaleza de Dios, la redención y la regeneración, son verdades que están expresadas junto con otros mandamientos en la palabra de Dios, que es la base por excelencia. O sea, si la Biblia me dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, es porque yo me tengo que apartar del mundo. Entonces, si la Biblia dice esto, la base es la palabra de Dios también. Dice, porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Estuvimos hablando entonces de que el creyente no tiene ningún tipo de vínculo ni práctica con las cosas que son mundanas, ni con los frutos de la carne, sino que debe vivir apartado. ¿Para quién? Para el Señor, viviendo a la manera del Señor y según las normas de Dios. Este es el resumen de la clase anterior. Vamos entonces a entrar en la segunda parte y vamos en primer lugar a ir a Dios en oración, buscando su dirección y su asistencia para este estudio. Oramos. Padre, estamos agradecidos a ti por la bendición y la oportunidad que nos das de congregarnos. Nos disponemos a leer toda una serie de textos bíblicos, Señor, e imploramos tu asistencia para que podamos interpretarlo correctamente y extraer de ahí las verdades y las normas de vida que tú quieres que nosotros, tu pueblo, llevemos. Te lo imploramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hoy vamos a estar centrando nuestra atención en algunas áreas en la separación o santidad personal. O sea, áreas en la separación personal. Y la pregunta clave es, ¿de qué cosas debemos separarnos los cristianos? ¿De qué cosas debemos separarnos los cristianos? Con mucha frecuencia la gente dice, oh, no creo en Jesucristo, o no sigo a Dios porque Dios pone muchas reglas y muchas prohibiciones. Y de hecho, cuando usted le va a hablar a alguien de Jesucristo, una de las cosas que nos preguntan comúnmente, ¿cuál es? ¿Y qué prohíben en tu iglesia? ¿A usted no le ha pasado? ¿Qué prohíben en tu iglesia? Y la gente ve como prohibiciones las normas de santidad. Y en realidad no son prohibiciones, son reglas, son mandamientos que Dios establece para cuidado y bendición de nosotros, sus hijos. Es exactamente algo similar a lo que ocurre con las leyes civiles. Por ejemplo, ¿qué pasaría en la sociedad si por matar a alguien no se condenara a nadie? ¿Viviríamos cómo? En un infierno. Porque si habiendo reglas y leyes severas para la persona que se levanta y asesina a otro, la gente lo hace, ¿se imagina si no hubiera una ley? Entonces, diríamos que la ley de no matar y las condenas que impone un tribunal por matar a alguien es una prohibición y es algo dañino. ¿Cuál es la respuesta? No lo es. Es una ley, es una regla que guarda la seguridad social, que guarda la seguridad de la vida y no lo guarda de manera absoluta, pero lo previene. O sea, la gente se cuida porque existe esa norma. Algo similar ocurre con los mandamientos de Dios. Dios no da mandamientos porque quiere hacernos infelices, ni quiere doblegarnos, ni quiere tenernos oprimidos. Dios nos da mandamientos precisamente para lo contrario, para que seamos libres de cómo conducirnos agradable ante Él, para que sepamos identificar lo que es pecado y podamos enfrentarlo, vencerlo y por ende ser bendecidos. Porque ciertamente hay bendición en un pueblo que se deleita en obedecer la palabra de ¿quién? Del Señor. Él dice que se deleita más en la obediencia del pueblo que no en la multitud de sacrificios. Entonces, cuando Dios dice, no adulterarás, Dios no está prohibiendo la sexualidad.
No, en lo absoluto. Dios lo que está prohibiendo es la infidelidad. Dios lo que está previendo es que haya infidelidad, disculpen. Dios está previendo que hayan hogares inestables, que hayan hijos separados de los padres, que hayan pleitos, que haya traición, que haya dolor, que haya todo eso. Porque, dígame usted, por ejemplo, ¿el adulterio no causa todo esto? Lo causa. Cuando la Biblia dice, no le embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, y dice, los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. No es que Dios no quiere que el ser humano se alegre. Mire, hay muchas maneras de alegrarse en la vida sin necesidad de ser un borracho. Más bien Dios está previendo que tú no tengas una salud destruida, que no tengas una economía destruida, porque, dígame, ¿usted alguna vez ha conocido a un alcohólico exitoso en la vida? Sin embargo, hemos conocido mucha gente exitosa que al caer en el alcoholismo o la drogadicción, se desgracia. Se desgracia. Entonces los mandamientos de Dios, lejos de ser unas normas que doblegan al hombre, son en realidad un mensaje que nos permite identificar el pecado y evitarlo, y entonces nos lleva a la libertad en Cristo, nos hace victoriosos, nos hace dichosos, nos hace felices. Entonces el hombre ha de considerar todo el consejo de Dios expuesto en la palabra, en la Biblia, tomar en cuenta estos mandamientos y desarrollar en sí la capacidad de obedecerlos. Y cuando nosotros empezamos a obedecer los mandamientos de Dios, nosotros comenzamos a apartarnos del mundo, comenzamos a andar en santidad. Y eso es lo que quiere Dios. Mire, hay una serie de cosas de las cuales los cristianos debemos separarnos. Una, porque son pecados. Dos, porque no agradan a Dios. Y tres, porque no son convenientes. Hay un texto en la Biblia, en Corintios, que dice: todas las cosas me son lícitas. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad yo como ser humano puedo hacer lo que me dé la gana. Dígame, ¿puede un creyente adulterar? Si quiere hacerlo, puede hacerlo. Puede robar, si quiere hacerlo, lo puede hacer. Pero la segunda parte del versículo dice, mas no todas. ¿Qué dice? Me conviene. Y después otra parte dice, mas no todas me edifican. ¿Qué quiere decir? Yo podría caer en adulterio, pero eso no me conviene. Y eso no me va a edificar. No me conviene porque estoy entrando en revertir a la palabra de Dios y voy a cosechar la consecuencia del pecado. Y no edifica porque no me va a llevar a nada bueno. Entonces, hay toda una serie de cosas en la vida de las cuales los hijos de Dios debemos apartarnos. ¿Cuáles son esas cosas? En primer lugar, las cosas que permitiré que mis ojos vean. El creyente debe disciplinar su vista. O sea, debe de saber apartar su vista de aquellas cosas que son un foco de tentación y que nos pueden llevar a la desobediencia de los mandamientos divinos, a la caída en el pecado. Dice el Salmo 101, versículo número 3, dice el salmista, y nos da un ejemplo de algo que él estaba haciendo. Salmo 101, verso 3. Dice de esta manera: no pondré delante de mis ojos cosas injustas. Aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. El salmista, por ejemplo, se propuso no poner delante de sus ojos cosas que fueran, ¿qué? Injustas. El Hijo de Dios ha de aprender a tomar este tipo de decisión de no poner delante de sus ojos cosas que le puedan hacer caer en el pecado. ¿Y cuáles son algunas cosas que por medio de la vista pueden hacernos caer en el pecado? Por ejemplo, el cine, las películas.
Y aclaro, no estoy diciendo que ver películas es un pecado. No, eso sería un extremo. Estoy hablando de ser selectivo en el tipo de películas en que un hijo de Dios debe de ver. Y el hijo de Dios ha de ser lo suficiente maduro como para entender que si una película es promiscua, o tiene actos vergonzosos o inmorales, o actos de intimidad personal que no deben de ser expuestos, ese creyente tiene que ser lo suficiente maduro como para apagar la televisión. Aprendamos que los control remotos tienen una tecla que dice off, y aprendamos a usarla. Las telenovelas y los programas, los shows estos que ponen Univisión, Telemundo y todos estos lugares, que son nocivos contra la ética y la moral cristiana. Y digo nocivos contra la ética y la moral cristiana porque atentan directamente, entran en confrontación con lo que Dios demanda de nosotros. Y muchas veces no nos estamos dando cuenta que nuestros hijos están viendo novelas y están viendo televisión y están viendo este tipo de programas donde se está enseñando de todo tipo de inmoralidad: adulterio, divorcio, fornicación, hechicería, pleitos, donde hay traición, donde hay robo, donde a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, donde hay perversiones sexuales, donde hay homosexualismo, donde hay lesbianismo y donde hay todo tipo de cosas sucias. Si quiere comprobarlo, vea Univisión o vea Telemundo o demás. Mire, a veces no nos damos cuenta y nosotros mismos nos sentamos a ver las novelas y dejamos que nuestros hijos estén al lado de nosotros. O quizás no estén ni sentados viéndolas, pero están escuchando. Y después cuando en el trama de la novela surge el asunto de que este le hace esto a ella y la otra amiga viene diciendo no seas boba, págale con la misma moneda, búscate a otro. Y no nos damos cuenta que toda esta información se va acumulando en la mente de nuestros hijos y cuando llega a cierto grado de adultez, ¿qué habrá aprendido? ¿Qué habrá aprendido? Hay muchos programas buenos que son edificantes que usted podría ver. Mire, cuidado con estos canales de ciencia, Discovery y el National Geographic y todos estos. Porque a veces oímos que dicen misterios de la Biblia. Oh, vamos a sentar a la familia para que vean esto. Y es pura herejía. Y entran en contradicción con la palabra de Dios. Y le dan crédito a documentos que sí son históricos, pero que no son necesariamente reales. El otro día estuve mirando uno donde hablaba del asunto de María Magdalena y que Judas en realidad no fue un traidor, sino que Judas cumplió con la misión que Cristo le había asignado, que era traicionar y demás y demás. Y es cierto que hay un evangelio de Judas y es cierto que hay un evangelio de María Magdalena, pero estos evangelios fueron escritos por una secta del primer siglo del cristianismo que se llamaban los gnósticos. No eran cristianos. Entonces todos estos canales le dan crédito a un documento no cristiano porque en el fondo el interés de ellos no es que la gente aprenda, es causar sensación para que la gente los vea y compre su material. Entendamos, tenemos que aprender a pensar cómo el enemigo trabaja. Aparte su vista de aquello que sea nocivo para usted. E incluso les voy a decir más. No se confíe porque en la televisión sale canal cristiano. Cuidado, también están llenos muchos de ellos. No podemos absolutizar. Debe haber alguno que sirva. En contacto, Charles Stanley está bueno. Gracias para ti de MacArthur. Es tan bueno.
Hay algunos buenos. A lo que me estoy refiriendo es aprenda a ser selectivo, a juzgar las cosas para saber qué ver y qué no ver. Y si usted sabe que no tiene un contenido bíblico, ni lo vea. ¿Para qué despertar la curiosidad? Después usted se queda con esa información y se queda pensando, ¿está en la Biblia o no? Ni lo vea. ¿Qué más puede entrar por la vista? La lectura. Cuidado con qué libro leer. Mucho cuidado, mis hermanos. Vivimos en un mundo donde hay abundante literatura llamada cristiana y que de cristiano no tiene nada. O son editoriales cristianas pero secularizadas. Hay un movimiento de ciencias bíblicas que se llama alta crítica y tratan de explicarlo todo a la luz de la razón. Me estoy leyendo un libro ahora. Anoche estaba leyendo y le comentaba a mi suegra que a mí me enciende la sangre cada vez que yo leo un escritor de estos que trata de explicar los milagros de Dios de manera racional. Estaba leyendo sobre las plagas de Egipto y decían que era el plancton del río que se vuelve rojo y que por eso parecía sangre y que eso causa la muerte de los animales y causa que vengan moscas y que si las ranas se salen debido a ellos se mueren y eso causa los tumores y toda una serie de eventos. Y agarré el libro y así al margen le puse todas mis notas. No estoy de acuerdo con esto por esto. Sí, porque yo no quiero el libro que haga un día en manos de otro y yo no tengo poder para incendiar todos esos libros. Pero sí le puse la nota. Y la nota le puse al lado. Bueno, si todos eran eventos naturales, ¿por qué les afectó a los egipcios y a los hebreos no? Sí, porque a los hebreos no les pasó. ¿Por qué fue cuando Moisés tocaba con la vara o levantaba la mano o sabe Dios qué? ¿Y por qué se retiraban cuando Moisés oraba? ¿Por qué el mar se abrió cuando Moisés golpeó el agua con la vara? ¿Por qué se cerró cuando entró el ejército de Faraón? Y si era un viento tan grande que mantuvo esa brecha, ¿creen ustedes que si un viento era lo suficientemente recio para abrir un camino en medio del mar, cómo hubieran podido avanzar los israelitas, mis hermanos, con un viento así? Entonces, usted se pone a leer estas cosas y usted se da cuenta que son unos estúpidos los que escriben estas cosas, con todo mi respeto y disculpen la palabra, pero es cierto. Son unos idiotas porque si tú tienes 5 dedos de frente y tú un viento recio que abrió una brecha y ellos pasaron por ahí, para que la brecha se mantenga el viento tiene abierta, el viento tiene que estar constante, y si el viento está constante, ¿cómo pueden avanzar? Y la Biblia describe que pasaron con los pies en tierra seca. Entonces, hay mucha literatura buena, hay que saber seleccionarla. Por eso, si usted no sabe cómo seleccionar, pregunte a gente que sepa. Ahora le voy a decir algo. Nunca sustituya la lectura de la Biblia por lecturas de libros. Porque algunos han cometido el error de que saben citar más libros que la Biblia. Leen muchos libros de todo tipo y no leen la Biblia. La prioridad número 1 es la palabra del Señor. Mi pregunta para ti es esta: ¿ya te leíste la Biblia completa? Dígame. ¿Ya se la leyó usted? Si no se ha leído la Biblia completa, ¿para qué va a estar leyendo otro libro? Léase la Biblia primero. Y cuando termine en Apocalipsis, ¿quiere un consejo? Vuelve a empezar.
Yo no sé qué plan de lectura usted tiene. Yo me leo siempre la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Recuerdo cuando fui, la primera vez que alguien me aconsejó leer la Biblia, me dijo, empiecen el Evangelio de Juan. Yo siempre fui un poco cabeza dura, Digo, ¿qué Evangelio de Juan? Yo voy a empezar por el principio, por Génesis, porque si Génesis está al principio, porque va al principio. Léase la Biblia de tapa a tapa, una y otra vez, no pare de hacerlo. Yo respeto a todo el que se lee hoy Lucas, mañana Juan, pasado no sé qué. No está mal. Pero mira, léala en la secuencia que va. Léala de Génesis y Apocalipsis. Terminó, vuélvala a leer. Yo me la he leído ya unos 20 y tantos de veces. Y ya estoy leyéndomela otra vez. Voy por Jeremías. ¿Y quiere que le diga algo? Cada vez que la leo me doy cuenta que cada día sé menos de la palabra. Y descubro cosas que anteriormente no había visto. Y recuerdo otras. Lo que no se ejercita bien, se puede ir. Lea la palabra. Aparte su vista. Otras cosas de las cuales apartar. Y hay muchas más. Con respecto a la vista, hay muchas más. Revistas sucias, literatura que no sirve, libros de anticristianos, etc. E incluso libros de sectas falsas. Porque a veces ocurre que nos toca un testigo de Jehová a la puerta y nosotros por educación, muchas gracias, y le tomamos la revistica. Y a veces nos pica la curiosidad, como al gato, y agarramos, déjame ver qué es lo que dicen estos locos. Y saben que así muchos se han confundido. Tuvimos a alguien en esta iglesia que empezó a hacer eso. Y un día llegó diciéndome que ya no creía en la Trinidad. ¿Por qué? Le dije, ¿usted estaba leyendo literatura de los mormones o testigos de Jehová? Me dijo, sí, ellos me regalan una revistita. Ahí está. Ahí está. Mire, si usted no se ha leído la Biblia, ¿para qué va a estar leyendo revistas? Usted quiere... El testigo de Jehová siempre le va a tratar de meter su literatura. No la acepte. Le voy a decir por qué. Porque cuando usted le da lo de usted, ellos tienen un mandamiento que si ellos aceptan literatura de otra religión que no es la de ellos, los pueden expulsar de la sociedad. Ellos le llaman a toda literatura que no es de la Westover, le llaman literatura apóstata. Y dice la Biblia que no le digas bienvenido, que trae un evangelio distinto. ¿Para qué leer eso? Otras cosas y áreas de las cuales nos tenemos que guardar. Antes vamos a leer 1 Juan 2:28 y veamos el consejo del Señor. 1 Juan capítulo 2 versículo 28. 1 Juan capítulo 2 verso 28, y digan amén cuando lo tengan. Dice, y ahora hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. La venida del Señor, cuando Jesucristo regrese en su segunda venida, va a ser un día de triunfo y gloria para los que hemos creído en Él. Pero dígame, ¿los creyentes en Jesucristo son mayoría o son minoría? Somos minoría. La venida de Cristo para los no creyentes es un día de destrucción, es un día de vergüenza, es un día horrible. Tan horrible que se darán cuenta que todo lo que la Biblia decía era verdad. Querrán arrepentirse y ya va a ser demasiado tarde. Y van a huir avergonzados.
¿Por qué? Por no haber considerado el mandamiento del Señor. Entonces, el Hijo de Dios ha de tener en serio lo que la palabra del Señor dice. Y si la palabra del Señor dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios, dígame, ¿tiene el creyente algo que ver con lo mundano? En lo absoluto. Entonces, el creyente debe ser selectivo de los lugares a donde asiste y ser capaz de apartarse de aquellos lugares que no honran a Jesucristo o que no contribuyen a mi edificación cristiana, y de ahí que he de privarme de ir a lugares mundanos. Decía en West Cray el domingo cuando daba esta clase en la escuela dominical que tristemente aún personas llamadas cristianas, cuando van a celebrar despedidas de solteros, contratan mujeres de esta media encuera para estos bailes raros y viceversa. Dígame, mi hermano, ¿qué parte tiene un hijo de Dios con eso? Dígame, ¿cree usted que Jesucristo hubiera ido a una despedida de soltero donde hubiera esa perversión? Y aunque ahora le llamen arte, no es ningún arte, es lascivia, es pecado, porque es una incitación a un desorden sexual que va contra los mandamientos del Señor. ¿Qué hace un hijo de Dios en un nightclub? Voy a evangelizar. Mentira. El diablo es el que te va a evangelizar. Y los papás tienen que aprender a poner límites a dónde dejan ir a sus hijos. Y tienen que aprender a poner límites con quién dejan salir a sus hijos. Y tienen que poner límites cuando sus hijos tienen novia o novio. También. Y aunque esto puede sonar ridículo para el siglo XXI, si tú dices que amas a Jesucristo, tú tienes el deber y la responsabilidad de obedecer este mandamiento. Si no, tú me estás diciendo que tú de Jesucristo no crees nada, que eres un inconverso. Porque el padre que no educa y guarda a su hijo, ¿cómo puede amar a Dios? Y mucha gente oye mensajes como estos y dicen, ¿qué pastor tan extremista? ¿Por qué mi hijo no puede ir a un party de un amigo o una amiga de la escuela que se graduaron? Mis hermanos, porque en todos esos parties pasan de todo tipo de cochinadas. ¿Qué te garantiza a ti que a tu hija o a tu hijo no le van a echar pastillas en la limonada que prepararon y que no van a terminar drogados y violados en un cuarto? ¿Y sabe con quién los va a tratar de engañar el diablo a ustedes, los padres? Los va a tratar de engañar con esto. ¿Y por qué le tiene que pasar a mi hija o a mi hijo? ¿Por qué me tiene que pasar a mí? Porque estás ahí. Te puede pasar. ¿Qué garantía tienes de que no te pueda pasar? Dime. ¿Qué garantía tienes? Por otro lado, recuerde que el diablo anda como león rugiente buscando a quien derrotar, a quien devorar. Y que tú y yo como cristianos estamos en la mira de él. Y él va a tratar de destruirte, de humillarte al máximo. Y por eso tu hijo va a ser el foco de atención principal. Ponle limitaciones a tus hijos. El mundo de hoy está patas arriba, como está, porque los padres no están poniendo limitaciones a los hijos. El muchacho va donde le da la gana, hasta la hora que le da la gana.
anda con quien le da la gana, sea selectivo con sus amistades, ponga restricciones. Las malas compañías, dice la Biblia, corrompen, echan a perder las buenas costumbres de la palabra de Dios. Las buenas costumbres, dice, y esas buenas costumbres son los mandamientos divinos. Si te tienes que mudar, múdate. Si lo tienes que cambiar de escuela, cámbialo. Si le tienes que bajar un pescozón bien dado, ¿sabes lo que es un pescozón? Pegarle. Hágalo. Le voy a decir algo. Para los padres que tienen la falsa idea de que si usted disciplina a su hijo y su hijo le llama al 911 se va a meter en un problema, es falso. Usted se mete en un problema si usted abusa. El abuso sí es un problema, pero por una disciplina bien dada, usted no va a tener problemas de ningún tipo. Y créame, que cuando usted discipline debidamente a su hijo no le va a llamar al 911. Dice la Biblia que la vara es para la espalda del necio. ¿Sabe lo que quiere decir? Si la disciplina es muy grave y no entra en razón, suéneselo, sin miedo. No le dé temor. No le dé temor. Cuidado con dónde va su hijo. ¿Con quién sale su hijo? Aún con quien sale puede decir que es cristiano, pero déjeme decirle algo. Hay gente que dice que son cristianos y llevan una doble moral, que por delante son una cosa y por detrás son otra. No te guíes de eso tampoco. Los más adultos que hay aquí, los más adultos, más antiguos. Cuando usted era jovencita, usted iba donde le daba la gana. Dígame. Te aseguro que usted no se podía ni parar delante de su padre y decirle, yo quiero ir a... No te habían dicho que no y no podías ni preguntar por qué. Y no había nadie traumatizado, ni había droga, ni nadie era alcohólico, ni nadie se pervertía sexualmente. Todo el mundo andaba derechito. Gracias a Dios por eso. Todo el mundo andaba derecho. Como dice un comediante allá en Cuba. Dice, en mi tiempo el psicólogo era mi papá. Él te decía, escoge palo de escoba o palo de trapear. No estoy hablando de abuso, no. Estoy hablando de poner reglas y disciplina, orden. La disciplina forja el carácter. ¿Sabe a quién le vas a estar haciendo mayor favor? A tu hijo. A tu hijo. Ellos puede ser que se rían o no entiendan o en este momento estén diciendo, esta iglesia no me conviene porque mira que lo que el pastor le mete en la cabeza a mi papá. Ellos pueden ser que estén pensando eso en este momento. Les voy a decir algo a todos ustedes. No me interesa lo que estén pensando. Pero créanme que cuando ustedes sean padres van a entender el por qué lo decía. Lo van a entender. Lo van a entender. Y es mejor que lo aprendan desde ahora a no esperar a chocar con una piedra y tener que sufrir. Padres y adultos, porque si tú como padre no le das el ejemplo a tu hijo, ¿qué regla tú le vas a exigir? Apártate de todo tipo de eventos que no honran a Jesucristo. Otra área de separación importantísima y una de las más pervertidas de nuestro tiempo y que están metidas dentro de las iglesias y que están minando y están pudriendo el cristianismo y echando a perder muchas cosas. La ropa que usan. Permítame aclarar algo. No estoy hablando de andar vestido como monjes ni como monjas.
Eso sería legalismo. Como que unas denominaciones que la mujer mangas hasta aquí, color entero, oscuro, o pantalón negro, camisa blanca, como exigen algunas denominaciones, un velo en la cabeza, eso es una ridiculez. Pero hay ciertas medidas y normas en el vestir que nunca han pasado de moda y no van a pasar. Mire, es preocupante el asunto de la ropa de los jóvenes. Hermanos, ¿quiénes están diseñando la ropa de los varones hoy? ¿Quiénes? Ustedes saben quiénes, ¿verdad? Homosexuales. ¿Por qué usted cree que la ropa moderna de los varones hoy parece más de mujer que de hombre? El otro día, contaba en la CREI también, iba para mi casa y viene una parejita caminando y yo los miro y yo me quedo pensando, qué cochina este mundo. Mira estos dos viejitos de 13, 14 años, dos niñas dadas de la mano y acariciándose y qué sé yo, y dos niñas de 14 años. Cuando paso por el carro era un varón y yo pensé que eran dos niñas. Y nos reímos, pero están habiendo modas donde ya no se puede distinguir el uno y el otro. Y en la Biblia es claro que debe haber una distinción de sexualidad. Cuando la Biblia dice, le es deshonroso que el hombre tenga el pelo largo y que la mujer tenga el pelo corto, se está refiriendo a qué? A que el hombre debe lucir como hombre y la mujer como mujer. Ahora los varones sacándose también y dándose brillo en las uñas. Aléjate de mí, Satanás. Miren, nos reímos, pero por falta de carácter como iglesia nos hemos vuelto muy flojos, porque queremos tener los templos llenos. Y entonces, es que si les digo se van a ir, que se vayan. El que es de Cristo va a andar conforme a Cristo y según las normas de Cristo. Es que esa es la ropa que a él le gusta. A tu hijo no le tiene que gustar la ropa. A ver, vamos de nuevo a los antiques de aquí. Cuando usted era joven, ¿quién compraba la ropa? ¿Usted o su padre? ¿Quién podía decirle al padre no me gusta o yo no quiero? Y ese es el problema de hoy, que los niños nada más que gritan quiero esta camisa y ahí van a desesperarse aunque no tengan el dinero. No ponga límites. Usted como padre es el responsable de su hijo hasta que su hijo sea adulto, un hombrecito y una mujer capaz de sostenerse a sí mismo. Cuando se puedan sostener y puedan pagar su casa y puedan pagar sus biles y tener todo independiente, que hagan lo que le dé la gana. Pero mientras está bajo mi dominio, usted como padre le va a dar cuentas al Señor por lo que tolera o no tolera en su hogar. Y usted debe saber apretar. Yo a veces me digo, ¿para qué se ponen pantalones si lo llevan debajo de la rodilla? Mejor sacan en calzoncillo a la calle para estar más cómodo. Luego caminando y van, parecen bobos. No se lo ponga como yo, que me lo pongo un tapón. Mire, hermano, hay manera de vestirse decente y moderno. ¿Por qué no? Usted puede usar tenis, usted puede usar una camiseta, puede usar un jean. Hay parámetros que no se salen de lo normal. Igual los peinados. Los peinados, ahí estaba viendo a uno de la televisión ahorita en el noticiero. Calvo completo y una moña aquí redondita en el medio centro de la cabeza, así parado, como un tubo. Y era un cantante, y la mujer, ¡ya! Digo, ¿verdad que las mujeres tienen unos gustos? Porque créanme, si yo fuera mujer no me fijara en ese mamarracho ni loco la vida.
y nos reímos. Pero cedemos ante esto y dejamos que toda esa perversión entre. Entonces cuando tu hijo viste así, que viste provocativo, usted está dando lugar a que ese que está en la calle o ese que entra a la escuela, porque puede entrar drogado, se fije en él y se abalance sobre él. ¿Ha ocurrido? ¿Por qué provocar? Dice la Biblia que la mujer vista con decoro, como conviene a mujeres de piedad. Usted no vive para agradar a la gente. Mire, le voy a decir algo. La frasecita que ha inventado el diablo es old fashion. ¿A quién usted agrada? ¿A la sociedad o a Dios? A Dios. Y el creyente debe aprender a vestirse de tal manera que honre a Jesucristo y dignifique a Jesucristo y contribuya a la santidad. El hombre debe lucir como hombre y la mujer como mujer. Uno debe apartarse también en el habla, las cosas que digo, cómo hablo y con quién hablo, la gente con las cuales me asocio. Dice el Salmo 1:1, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Apártate de todo aquel que no honra a Jesucristo. Apártate de todo aquel que te incita al pecado. No tiene parte contigo. Enemigo de mi Dios, enemigo mío. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Tiene alguna? No ames el mundo ni las cosas que están en el mundo. Debe haber separación en los asuntos religiosos. Debo apartarme para Dios de manera santa, en la manera en cómo me conduzco en la iglesia. Y la iglesia debe apartarse para Dios y vivir a la manera de Dios y no según las normas del mundo. Porque generalmente tenemos una tendencia a hablar solo de lo que está en el mundo, de los peinados, del vestido, sí, todo eso forma parte de esto. Pero también de lo que pasa dentro de las iglesias. El mundo dentro de la iglesia. La iglesia debe aprenderse a apartar para hacer las cosas que son de Dios. ¿Qué pasó cuando Jesucristo entró en el templo de Jerusalén y vio los cambistas y los vendedores? Los echó fuera. ¿Qué pasa en muchas iglesias hoy? Que no te venden el templo porque usted no tiene para comprarlo. Pero hay pastores que se lo han vendido incluso. Dice Malaquías 1:1, Malaquías capítulo 1. Dicen, esto me habéis ofendido, en que han tenido la mesa de Jehová por inmunda, ofreciendo el animal cojo, el quebrado, etcétera, etcétera. Estoy parafraseando. ¿Qué está pasando con la adoración en las iglesias? Con los cultos de las iglesias, que usted no sabe si está yendo a un nightclub o a un culto a Dios, o si está yendo a un baile o a un culto a Dios. Todo es una euforia de sentimentalismo y emociones, y cuando sale de la puerta para afuera, ¿qué? Un culto donde se honra a todo el mundo menos a Jesucristo. Porque cuando canta el cantante y lo hace bien bonito, lo justificamos con un aplauso al Señor. Mentira, un aplauso al que cantó. Porque ese que cantó se empieza a creer que es superior a nadie. Cultos donde los cantantes son los que cantan, el resto baila, brinca, grita, levanta las manos, pero no adoran.
un culto donde los predicadores son excéntricos. Estuve viendo un video de una iglesia aquí en Las Vegas. Y todo el mensaje de este hombre, que duró como 3 horas, fue: siento una presencia en este lugar. Siento una presencia aquí. Aleluya. Siento una presencia. Y me está diciendo que a alguien aquí le duelen los huesos. Hablaba así. Iglesia llena de viejo, ¿cómo no le va a doler los huesos? Y nos reímos, pero eso es una afrenta a Jesucristo y es una burla. El culto a Dios es sagrado. Era tan sagrado que aún Dios instituyó, fíjense, cosas tan sencillas como esta. Cuán sagrado era que a los sacerdotes Dios les mandó a hacer calzoncillos especiales de lino para que cuando subieran en la rampa del altar no se viera su desnudez. Habían reglas tan estrictas para todo en el templo a Dios y en el culto a Dios. Y si ahora que estamos en Jesucristo y que conocemos la verdad y que somos salvos, pues con más razón tenemos para ofrecer a Dios un culto digno de un Dios que es santo, 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 y de honrarle solo a Él. No alimentar el ego de un hombre, de un grupo de alabanza, de una orquesta que usted no sabe si está en una cantina o está en un culto a Dios. No sé mucho oír: en Jesucristo, tú encontrarás salvación. En Jesucristo, hallarás tu salvación. La música de la cucaracha. Hermano, eso no es una blasfemia. A mí eso me indigna. Una música mundana, dársela a Dios. La gente lo que anda buscando es carne. La carne. No voy a la iglesia bautista El Camino, ahí no tienen. Y las justificaciones no tienen el Espíritu Santo, son una iglesia muerta. Ahí cantan esos signos viejísimos. Y le llaman iglesia viva a gritar, a temblar y a hacer todo tipo de barrabasadas sin examinar si es bíblico o no. Yo quisiera que alguien me mostrara a mí por el Nuevo Testamento a la iglesia danzando, o aplaudiendo, o gritando, o temblando, o cayéndose al piso, o riendo. Un solo versículo, uno solo. A la iglesia, olvídese del Antiguo Testamento, porque el culto del Antiguo Testamento no era igual al culto del Nuevo Testamento. Porque si usted toma parte del culto del Antiguo Testamento para justificar estas cosas, usted tiene que tomar toda la ley. Tiene que sacrificar el animal, tiene que... Y ni nosotros somos levitas, ni estamos en un tabernáculo. El culto cristiano es 100% neotestamentario. En la Biblia no hay ministros de alabanza, porque hoy en día se habla del pastor de jóvenes, pastor de niños, pastor de música. Eso no es bíblico. No es bíblico. Pastor, obispo es lo mismo, y anciano. Son los 3 términos que se usan y se refiere para el ministerio de enseñar, guiar e instruir a la iglesia. No tiene nada que ver con otra cosa. De hecho, ¿sabían ustedes que la música en la iglesia es algo casi que, al estilo de hoy, casi que relativamente nuevo? Siempre ha habido canto, pero nunca había esto de ministros de música ni de cosas. En la Biblia solo se habla de pastores y diáconos. Observe los llamados grupos de alabanza. ¿Alguna vez alguno de ustedes vio los cantantes estos de, no los de ahora, los de un poco más atrás? Juan Gravier, Ana Gravier, José José y todo esto. Usted mira la forma de cantar y es como un culto de alabanza.
como un grupo de alabanza. El cantante principal y 2 o 3 por un ladito, haciendo el estribillo y el coro. ¡Oh! Lo mismo. El canto en el culto tiene que ser congregacional. El único espectador es Dios. El mundo se está colando en la iglesia y la iglesia tiene que apartarse del mundo. ¿Por qué usar luces y juegos de luces? Y humo en la plataforma. Y el pastor salir volando. Oye, lo vi en YouTube, búsquelo. Y fanfarria, ¿sabes lo que es la fanfarria? Cuando la orquesta toca una música espectacular porque va a salir el pastor. Eso. Y nada de eso hace falta. En la iglesia de Dr. MacArthur tiene miles de personas y yo nunca he visto eso. La de Stanley tiene miles de personas y no hay eso. Eso no es necesario, eso es mundano. La iglesia tiene que apartarse de eso. ¿Por qué creen ustedes que Jesucristo dijo que en los postreros tiempos vendrían falsos maestros y muchos apostatarán de la fe? Apostatar significa abandonar. Estamos viviendo tiempos donde la gente está abandonando la palabra de Dios para ir tras lo que ellos llaman la guía del Espíritu, pero en realidad no es del Espíritu Santo, es el Espíritu de su propia carne. Porque el Espíritu de Dios nunca va a llevar a un creyente a practicar algo que no sea bíblico, porque Él no se contradice. Él no se contradice. Y este espíritu mundano que se está metiendo en la iglesia, cada quien dará cuentas al Señor. Cada pastor dará cuentas al Señor de cómo guía a su iglesia. Pero nosotros, la Iglesia Bautista del Camino, si queremos agradar a Jesucristo, no podemos permitir que ninguna corriente tolerante ni mundana se meta en la iglesia. Porque de lo contrario habremos dejado de ser iglesia de Cristo para ser uno de los tantos clubes cristianos que hay hoy que se llaman iglesias. Y cuando hablo de música, no estoy hablando de la orquesta. Hay iglesias que tienen una buena adoración y usan orquesta, pero bien usada. Estoy hablando del desorden y la mundanalidad. Desorden y mundanalidad. Vestir como quiera. Usted ve el líder de adoración con un arete, todo babú, el pelo largo, en chanclas. Lo que importa es el corazón. Mire, mi hermano, le voy a decir algo. Yo no me imagino a Jesucristo así. ¿Por qué Dios le dio vestiduras sacerdotales a los sacerdotes? Para que tuvieran cierta dignidad. Entonces, creyente, el principio que emana ahí, ¿cuál es? Que yo debo de conducirme delante de Dios con dignidad y honrar a Dios con todo. Y la iglesia debe procurar presentarse ante Dios santa, apartada de lo mundano, apartada de toda esta corriente que va contra lo que establece la palabra de Dios. Todo este libertinaje y toda esta pudrición. Las iglesias de hoy ya no disciplinan a miembros. Hay que disciplinar. Hay que hacerlo. No por gusto, cuando lo llevan. Porque no es tampoco vivir ahora cazando a todo el mundo a ver quién mete el pie para. No es eso. No es eso. Y las iglesias tienen que aprender. Miren, mis hermanos, hoy en día usted disciplina a un miembro y esa persona se va. ¿Pero sabe por qué se va? Porque otra iglesia lo recoge. Sin preguntar quién eres, de dónde vienes, qué hiciste, qué no hiciste. El Watson.
No esperemos ser santos y ser agradables. Porque cuando un creyente, cuando una iglesia toma la decisión de querer agradar a Jesucristo y vivir la santidad, va a tener que sentarse a decir esto no. ¿Sabes qué? No. Y enfrentarse a estas cosas. Eso no es agradable. Pero no es agradable ante la vista humana, pero sí ante los ojos de Dios. Y eso no nos va a hacer populares como iglesia. Pero dígame, ¿somos llamados a ser populares ante la sociedad y como iglesia o a ser hallados agradables a Dios? Hay que tratar de que la gente crea, pero hay que enseñarle a que guarde todas las cosas. Y esto implica apartarse para vivir en santidad. Pero, ¿cómo podremos enseñarle a otros santidad si no la practicamos, si no la vivimos? Por eso es necesario. También nuestros hijos están mirando. Es importante que ellos vean para que aprendan. Amén. El Señor les bendiga y bueno, pues quiera Dios y hayamos podido reflexionar en todas estas cosas para ponerlas por práctica. Bendiciones. No sigue corriendo. ¿Se cortó?